Audiolibro La Gran Rebelión. Capítulo 9. El Anticristo. El chispeante intelectualismo como funcionalismo manifiesto del yo psicológico indubitablemente es el Anticristo. Quienes suponen que el Anticristo es un personaje extraño nacido en tal o cual lugar de la tierra, o venido de este o de aquel país, están ciertamente completamente equivocados. Hemos dicho en forma enfática que el Anticristo no es en modo alguno un sujeto definido, sino todos los sujetos. Obviamente el Anticristo radica en el fondo de cada persona y se expresa en forma múltiple. El intelecto, pues, al servicio del espíritu resulta útil. El intelecto divorciado del espíritu deviene inútil. Del intelectualismo sin espiritualidad surgen los vibrones, viva manifestación del Anticristo. Obviamente el vibrón en sí mismo y por sí mismo es el Anticristo. Desgraciadamente el mundo actual con todas sus tragedias y miserias está gobernado por el Anticristo. El estado caótico en que se encuentra la humanidad actual indubitablemente se debe al Anticristo. El inicuo de que hablara Pablo de Tarso en sus epístolas es ciertamente un crudo realismo de estos tiempos. El inicuo ya vino y se manifiesta por doquier. Ciertamente tiene el don de la ubicuidad. Discute en los cafés, hace negociaciones en la ONU, se sienta cómodamente en Ginebra, realiza experimentos de laboratorio, inventa bombas atómicas, cohetes teledirigidos, gases asfixiantes, bombas bacteriológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Fascinado el Anticristo con su propio intelectualismo, exclusividad absoluta de los sabiondos, cree que conoce todos los fenómenos de la naturaleza. El Anticristo, creyéndose a sí mismo omnisciente, embotellado entre todo el podridero de sus teorías, rechaza de plano todo aquello que se parezca a Dios o que se adore. La autosuficiencia del Anticristo, el orgullo y la soberbia que posee, es algo insoportable. El Anticristo odia mortalmente las virtudes cristianas de la fe, la paciencia y la humildad. Toda rodilla se hinca ante el Anticristo. Obviamente aquel ha inventado aviones ultrasónicos, barcos maravillosos, flamantes automóviles, medicinas sorprendentes, etc. En estas condiciones, ¿quién podría dudar del Anticristo? Quien se atreva en estos tiempos a pronunciarse contra todos estos milagros y prodigios del Hijo de perdición, se condena a sí mismo a la burla de sus semejantes, al sarcasmo, a la ironía, al calificativo de estúpido e ignorante. Cuesta trabajo hacer entender esto a las gentes serias y estudiosas. Estas en sí mismas reaccionan, oponen resistencia. Es claro que el animal intelectual equivocadamente llamado hombre es un robot programado con kinder, primarias, secundarias, preparatoria, universidad, etc. Nadie puede negar que un robot programado funciona de acuerdo con el programa. De ninguna manera podría funcionar si se le sacase del programa. El Anticristo ha elaborado el programa con el que se programan los robots humanoides de estos tiempos decadentes. Hacer estas aclaraciones, poner énfasis en lo que estoy diciendo, resulta espantosamente difícil por estar fuera de programa. Ningún humanoide robot podría admitir cosas que están fuera del programa. Es tan grave esta cuestión y tan tremendos los enfrascamientos de la mente que en modo alguno un robot humanoide cualquiera sospecharía ni remotamente que el programa no sirve, pues él ha sido arreglado de acuerdo con el programa, y dudar del mismo le parecería una herejía, algo incongruente y absurdo. Que un robot dude de su programa es un adefesio, algo absolutamente imposible, pues su mismísima existencia se debe al programa. Desgraciadamente las cosas no son como las piensa el robot humanoide. Existe otra ciencia, otra sabiduría, inaceptable para el robot humanoide. Reacciona el humanoide robot, y tiene razón en reaccionar, pues no ha sido programado para otra ciencia ni para otra cultura, ni para nada diferente a su consabido programa. El Anticristo ha elaborado los programas del robot humanoide. El robot se prosterna humilde ante su amo. ¿Cómo podría dudar el robot de la sapiencia de su amo? Nace el niño inocente y puro. La esencia expresándose en cada criatura es preciosa en gran manera.
Incuestionablemente la naturaleza deposita en los cerebros de los recién nacidos todos esos datos salvajes, naturales, silvestres, cósmicos, espontáneos, indispensables para la captura o aprehensión de las verdades contenidas en cualquier fenómeno natural perceptible para los sentidos. Esto significa que el niño recién nacido podría por sí mismo descubrir la realidad de cada fenómeno natural. Desgraciadamente interfiere el programa del Anticristo, y las maravillosas cualidades que la naturaleza ha depositado en el cerebro del recién nacido pronto quedan destruidas. El Anticristo prohíbe pensar en forma diferente. Toda criatura que nace, por orden del Anticristo, debe ser programada. No hay duda de que el Anticristo odia mortalmente aquel precioso sentido del ser, conocido como facultad de percepción instintiva de las verdades cósmicas, ciencia pura, distinta a todo el podridero de teorías universitarias que existen por aquí, por allá y acullá. Es algo inadmisible para los robots del Anticristo. Muchas guerras, hambres y enfermedades ha programado el Anticristo en toda la redondez de la tierra, y no hay duda de que seguirá programándolas antes que llegue la catástrofe final. Desafortunadamente ha llegado la hora de la gran apostasia anunciada por todos los profetas, y ningún ser humano se atrevería a pronunciarse contra el Anticristo. Capítulo 10. El yo psicológico. Esta cuestión del mí mismo, lo que yo soy, eso que piensa, siente y actúa, es algo que debemos autoexplorar para conocer profundamente. Existen por doquiera muy lindas teorías que atraen y fascinan, empero de nada serviría todo eso si no nos conociésemos a sí mismos. Es fascinante estudiar astronomía o distraerse un poco leyendo obras serias. Sin embargo, resulta irónico convertirse en un erudito y no saber nada sobre sí mismo, sobre el yo soy, sobre la humana personalidad que poseemos. Cada cual es muy libre de pensar lo que quiera, y la razón subjetiva del animal intelectual equivocadamente llamado hombre da para todo. Lo mismo puede hacer de una pulga un caballo que de un caballo una pulga. Son muchos los intelectuales que viven jugando con el racionalismo, y después de todo, ¿qué? Ser erudito no significa ser sabio. Los ignorantes ilustrados abundan como la mala hierba, y no solamente no saben, sino, además, ni siquiera saben que no saben. Entiéndase por ignorantes ilustrados los sabiondos que creen que saben, y ni siquiera se conocen a sí mismos. Podríamos teorizar hermosamente sobre el yo de la psicología, mas no es eso precisamente lo que nos interesa en este capítulo. Necesitamos conocernos a sí mismos por vía directa sin el proceso deprimente de la opción. En modo alguno sería esto posible si no nos autoobserváramos en acción de instante en instante, de momento en momento. No se trata de vernos a través de alguna teoría o de una simple especulación intelectiva. Vernos directamente tal cual somos es lo interesante. Solo así podremos llegar al conocimiento verdadero de sí mismos. Aunque parezca increíble, nosotros estamos equivocados con respecto a sí mismos. Muchas cosas que creemos no tener tenemos, y muchas que creemos tener no tenemos. Nos hemos formado falsos conceptos sobre sí mismos, y debemos hacer un inventario para saber qué nos sobra y qué nos falta. Suponemos que tenemos tales o cuales cualidades que en realidad no tenemos, y muchas virtudes que poseemos ciertamente las ignoramos. Somos gente dormida, inconsciente, y eso es lo grave. Desafortunadamente pensamos de sí mismos lo mejor, y ni siquiera sospechamos que estamos dormidos. Las Sagradas Escrituras insisten en la necesidad de despertar, mas no explican el sistema para lograr ese despertar. Lo peor del caso es que son muchos los que han leído las Sagradas Escrituras, y ni siquiera entienden que están dormidos. Todo el mundo cree que se conoce a sí mismo, y ni remotamente sospecha que existe la doctrina de los muchos. Realmente el yo psicológico de cada cual es múltiple, deviene siempre como muchos. Con esto queremos decir que tenemos muchos yoes, y no uno solo como suponen siempre los ignorantes ilustrados. Negar la doctrina de los muchos es hacerse tonto a sí mismo, pues de hecho sería el colmo de los colmos ignorar las contradicciones íntimas de que cada uno de nosotros posee.
Voy a leer un periódico, dice el yo del intelecto. Al diablo con tal lectura, exclama el yo del movimiento. Prefiero ir a dar un paseo en bicicleta. ¿Qué paseo ni qué pan caliente?, grita un tercero en discordia. Prefiero comer, tengo hambre. Si nos pudiésemos ver en un espejo de cuerpo entero, ¿cuál somos? Descubriríamos por sí mismos en forma directa la doctrina de los muchos. La humana personalidad es tan solo una marioneta controlada por hilos invisibles. El yo que hoy jura amor eterno por la gnosis es más tarde desplazado por otro yo que nada tiene que ver con el juramento. Entonces el sujeto se retira. El yo que hoy jura amor eterno a una mujer es más tarde desplazado por otro que nada tiene que ver con ese juramento. Entonces el sujeto se enamora de otra, y el castillo de naipes se va al suelo. El animal intelectual equivocadamente llamado hombre es como una casa llena de mucha gente. No existe orden ni concordancia alguna entre los múltiples yoes. Todos ellos riñen entre sí y se disputan la supremacía. Cuando alguno de ellos consigue el control de los centros capitales de la máquina orgánica, se siente el único, el amo. Empero al fin es derrocado. Considerando las cosas desde este punto de vista, llegamos a la conclusión lógica de que el mamífero intelectual no tiene verdadero sentido de responsabilidad moral. Incuestionablemente lo que la máquina diga o haga en un momento dado depende exclusivamente del tipo de yo que en esos instantes la controle. Dicen que Jesús de Nazaret sacó del cuerpo de María Magdalena 7 demonios, 7 yoes, viva personificación de los 7 pecados capitales. Obviamente cada uno de estos 7 demonios es cabeza de legión. Por ende debemos sentar como corolario que el Cristo íntimo pudo expulsar del cuerpo de la Magdalena millares de yoes. Reflexionando todas estas cosas podemos inferir claramente que lo único digno que nosotros poseemos en nuestro interior es la esencia. Desafortunadamente la misma se encuentra enfrascada entre todos esos múltiples yoes de la psicología revolucionaria. Es lamentable que la esencia se procese siempre en virtud de su propio embotellamiento. Incuestionablemente la esencia, o conciencia que es lo mismo, duerme profundamente. Capítulo 11. Las tinieblas. Uno de los problemas más difíciles de nuestra época ciertamente viene a ser el intrincado laberinto de las teorías. Indubitablemente, por estos tiempos se han multiplicado exorbitantemente por aquí, por allá y acullá las escuelas pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas. La mercadería de almas, de libros y teorías es pavorosa. Raro es aquel que entre la telaraña de tantas ideas contradictorias logre en verdad hallar el camino secreto. Lo más grave de todo esto es la fascinación intelectiva. Existe la tendencia a nutrirse estrictamente en forma intelectual con todo lo que llega a la mente. Los vagabundos del intelecto ya no se contentan con toda esa librería subjetiva y de tipo general que abunda en los mercados de libros, sino que ahora, y para colmo de los colmos, también se antiborran e indigestan en el pseudo-esoterismo y pseudo-ocultismo barato que abundan por doquiera como la mala hierba. El resultado de todas estas jergas es la confusión y desorientación manifiesta de los vibrones del intelecto. Constantemente recibo cartas y libros de toda especie, los remitentes como siempre interrogándome sobre esta o aquella escuela, sobre tal o cual libro. Yo me limito a contestar lo siguiente: deje usted la sociedad mental, a usted no tiene por qué importarle la vida ajena, desintegre el yo animal de la curiosidad, a usted no deben importarle las escuelas ajenas, vuélvase serio, conózcase a sí mismo, estúdiese a sí mismo, obsérvese a sí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente lo importante es conocerse a sí mismo profundamente en todos los niveles de la mente. Las tinieblas son la inconsciencia, la luz es la conciencia. Debemos permitir que la luz penetre en nuestras tinieblas. Obviamente la luz tiene poder para vencer a las tinieblas. Desgraciadamente las gentes se encuentran autoencerradas dentro del ambiente fétido e inmundo de su propia mente, adorando a su querido ego,
No quieren darse cuenta las gentes de que no son dueños de su propia vida. Ciertamente cada persona está controlada desde adentro por muchas otras personas. Quiero referirme en forma enfática a toda esa multiplicidad de yoes que llevamos dentro. Ostensiblemente cada uno de esos yoes pone en nuestra mente lo que debemos pensar, en nuestra boca lo que debemos decir, en el corazón lo que debemos sentir, etc. En estas condiciones la humana personalidad no es más que un robot gobernado por distintas personas que se disputan la supremacía y que aspiran al supremo control de los centros capitales de la máquina orgánica. En nombre de la verdad hemos de afirmar solemnemente que el pobre animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, aunque se crea muy equilibrado, vive en un desequilibrio psicológico completo. El mamífero intelectual en modo alguno es unilateral, si lo fuera sería equilibrado. El animal intelectual es desgraciadamente multilateral, y esto está demostrado hasta la saciedad. ¿Cómo podría ser equilibrado el humanoide racional? Para que exista equilibrio perfecto se necesita la conciencia despierta. Solo la luz de la conciencia dirigida no desde los ángulos sino en forma plena central sobre nosotros mismos puede acabar con los contrastes, con las contradicciones psicológicas y establecer en nosotros el verdadero equilibrio interior. Si disolvemos todo ese conjunto de yoes que en nuestro interior llevamos, viene el despertar de la conciencia y como secuencia o corolario el equilibrio verdadero de nuestra propia psiquis. Desafortunadamente no quieren darse cuenta las gentes de la inconsciencia en que viven, duermen profundamente. Si las gentes estuvieran despiertas, cada cual sentiría a sus prójimos en sí mismos. Si las gentes estuvieran despiertas, nuestros prójimos nos sentirían en su interior. Entonces obviamente las guerras no existirían, y la tierra entera sería en verdad un paraíso. La luz de la conciencia, dándonos verdadero equilibrio psicológico, viene a establecer cada cosa en su lugar, y lo que antes entraba en conflicto íntimo con nosotros, de hecho queda en su sitio adecuado. Es tal la inconsciencia de las multitudes que ni siquiera son capaces de encontrar la relación existente entre la luz y conciencia. Incuestionablemente luz y conciencia son dos aspectos de lo mismo. Donde hay luz, hay conciencia. La inconsciencia es tinieblas, y estas últimas existen en nuestro interior. Solo mediante la autoobservación psicológica permitimos que la luz penetre en nuestras propias tinieblas. La luz vino a las tinieblas, pero las tinieblas no la comprendieron. Capítulo 12. Las tres mentes. Existen por doquiera muchos vibrones del intelecto sin orientación positiva, y envenenados por el asqueante escepticismo. Ciertamente el repugnante veneno del escepticismo contagió a las mentes humanas en forma alarmante desde el siglo XVIII. Antes de aquel siglo la famosa isla non trabada o encubierta, situada frente a las costas de España, se hacía visible y tangible constantemente. No hay duda de que tal isla se halla ubicada dentro de la cuarta vertical. Muchas son las anécdotas relacionadas con esa isla misteriosa. Después del siglo XVIII la citada isla se perdió en la eternidad. Nadie sabe nada sobre la misma. En las épocas del rey Arturo y de los caballeros de la mesa redonda, los elementales de la naturaleza se manifestaron por doquiera, penetrando profundamente dentro de nuestra atmósfera física. Son muchos los relatos sobre duendes, genios y hadas que todavía abundan en el verde Erim, Irlanda. Desafortunadamente todas estas cosas inocentes, toda esta belleza del alma del mundo, ya no es percibida por la humanidad debido a las aviondeces de los vibrones del intelecto y al desarrollo desmesurado del ego animal. Hoy en día los sabiondos se ríen de todas estas cosas, no las aceptan aunque en el fondo ni remotamente hayan logrado la felicidad. Si las gentes entendieran que tenemos tres mentes, otro gallo cantaría, posiblemente hasta se interesarían más por estos estudios. Desgraciadamente los ignorantes ilustrados, metidos en el recoveco de sus difíciles erudiciones, ni siquiera tienen tiempo para ocuparse de nuestros estudios seriamente. Esas pobres gentes son autosuficientes, se hallan engreídas con el vano intelectualismo, piensan que van por el camino recto,
y ni remotamente suponen que se encuentran metidas en un callejón sin salida. En nombre de la verdad debemos decir que, en síntesis, tenemos tres mentes. A la primera podemos y debemos llamarla mente sensual, a la segunda la bautizaremos con el nombre de mente intermedia, a la tercera la llamaremos mente interior. Vamos ahora a estudiar cada una de estas tres mentes por separado y en forma juiciosa. Incuestionablemente la mente sensual elabora sus conceptos de contenido mediante las percepciones sensoriales externas. En estas condiciones la mente sensual es terriblemente grosera y materialista, no puede aceptar nada que no haya sido demostrado físicamente. Como quiera que los conceptos de contenido de la mente sensual tienen por fundamento los datos sensoriales externos, indubitablemente nada puede saber sobre lo real, sobre la verdad, sobre los misterios de la vida y muerte, sobre el alma y el espíritu, etc. Para los vibrones del intelecto, atrapados totalmente por los sentidos externos y embotellados entre los conceptos de contenido de la mente sensual, nuestros estudios esotéricos les son locura. Dentro de la razón de la sinrazón, en el mundo de lo descabellado, ellos tienen razón debido a que están condicionados por el mundo sensorial externo. ¿Cómo podría la mente sensual aceptar algo que no sea sensual? Si los datos de los sentidos sirven de resorte secreto para todos los funcionalismos de la mente sensual, es obvio que estos últimos tienen que originar conceptos sensuales. Mente intermedia es diferente. Sin embargo, tampoco sabe nada en forma directa sobre lo real, se limita a creer y eso es todo. En la mente intermedia están las creencias religiosas, los dogmas inquebrantables, etc. Mente interior es fundamental para la experiencia directa de la verdad. Indubitablemente la mente interior elabora sus conceptos de contenido con los datos aportados por la conciencia superlativa del ser. Incuestionablemente la conciencia puede vivenciar y experimentar lo real. No hay duda de que la conciencia sabe de verdad. Sin embargo, para la manifestación la conciencia necesita de un mediador, de un instrumento de acción, y este en sí mismo es la mente interior. La conciencia conoce directamente la realidad de cada fenómeno natural, y mediante la mente interior puede manifestarla. Abrir la mente interior sería lo indicado a fin de salir del mundo de las dudas y de la ignorancia. Esto significa que solo abriendo la mente interior nace la fe auténtica en el ser humano. Mirada esta cuestión desde otro ángulo, diremos que el escepticismo materialista es la característica peculiar de la ignorancia. No hay duda de que los ignorantes ilustrados resultan 100% escépticos. La fe es percepción directa de lo real, sabiduría fundamental, vivencia de eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Distíngase entre fe y creencia. Las creencias se encuentran depositadas en la mente intermedia. La fe es característica de la mente interior. Desafortunadamente existe siempre la tendencia general a confundir la creencia con la fe. Aunque parezca paradójico, enfatizaremos lo siguiente: el que tiene fe verdadera no necesita creer. Es que la fe auténtica es sapiencia vivida, cognición exacta, experiencia directa. Sucede que durante muchos siglos se ha confundido a la fe con la creencia, y ahora cuesta mucho trabajo hacerles comprender a las gentes que la fe es sabiduría verdadera y nunca vanas creencias. Los funcionalismos sapientes de la mente interior tienen como resortes íntimos todos esos datos formidables de la sabiduría contenida en la conciencia. Quien ha abierto la mente interior recuerda sus vidas anteriores, conoce los misterios de la vida y la muerte, no por lo que haya leído o dejado de leer, no por lo que otro haya dicho o dejado de decir, no por lo que se haya creído o dejado de creer, sino por experiencia directa, vivida, terriblemente real. Esto que estamos diciendo no le gusta a la mente sensual, no puede aceptarlo porque se sale de sus dominios. Nada tiene que ver con las percepciones sensoriales externas, es algo ajeno a sus conceptos de contenido, a lo que le enseñaron en la escuela, a lo que aprendió en distintos libros, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que estamos diciendo tampoco es aceptado por la mente intermedia,
porque de hecho contraría sus creencias, desvirtúa lo que sus preceptores religiosos le hicieron aprender de memoria, etc. Jesús el Gran Kabir advierte a sus discípulos diciéndoles: cuidaos de la levadura de los saduceos y de la levadura de los fariseos. Es ostensible que Jesús el Cristo con esta advertencia se refirió a las doctrinas de los materialistas saduceos y de los hipócritas fariseos. La doctrina de los saduceos está en la mente sensual, es la doctrina de los 5 sentidos. La doctrina de los fariseos se halla ubicada en la mente intermedia, esto es irrefutable, irrebatible. Es evidente que los fariseos concurren a sus ritos para que se diga de ellos que son buenas personas, para aparentar ante los demás, mas nunca trabajan sobre sí mismos. No sería posible abrir la mente interior si no aprendiéramos a pensar psicológicamente. Incuestionablemente, cuando alguien empieza a observarse a sí mismo, es señal de que ha comenzado a pensar psicológicamente. En tanto uno no admita la realidad de su propia psicología y la posibilidad de cambiarla fundamentalmente, indubitablemente no siente la necesidad de la autoobservación psicológica. Cuando uno acepta la doctrina de los muchos y comprende la necesidad de eliminar los distintos yoes que carga en su psiquis, con el propósito de liberar la conciencia, la esencia, indubitablemente de hecho y por derecho propio inicia la autoobservación psicológica. Obviamente la eliminación de los elementos indeseables que en nuestra psiquis cargamos origina la apertura de la mente interior. Todo esto significa que la citada apertura es algo que se realiza en forma graduativa, a medida que vayamos aniquilando elementos indeseables que llevamos en nuestra psiquis. Quien haya eliminado los elementos indeseables en su interior en un 100%, obviamente también habrá abierto su mente interior en un 100%. Una persona así poseerá la fe absoluta. Ahora comprenderéis las palabras del Cristo cuando dijo: si tuvieses fe como un grano de mostaza, moveríais montañas.